El resultado de todo lo que esperamos que acontezca y ocurra, como lo comprendemos por las revelaciones de las profecías bíblicas, es un reordenamiento, un redireccionamiento de toda esta corriente política europea hacia un restablecimiento del pensamiento tradicional conservador de derecha, donde se restablezca otra vez la importancia de estas figuras que han venido siendo atacadas por el movimiento progresista wokista durante todos los últimos 15 o 20 años y que le permitan a Europa volver a sentir que tiene una identidad. Sí, es que va el asunto en que, o sea, los europeos van a despertar, como alguna vez vimos, dijimos, ¿verdad? Van a despertar a una pesadilla, o están despertando, ¿no? De que son menos, tienen menos poder, menos economía, están amenazados, están invadidos Lo están llenando de mezquitas. sí, gente de otros lugares, de otras, además de la identidad, o sea, que sí, es una cuestión de identidad. Yo siento que la figura del Papa poderosa lo que puede llegar a ser es casi, bueno, mezclándolo como Hitler, ¿no? O sea, va a parar y va a decir, él sí puede decir esto a los ojos de ellos, de los europeos, esto es lo bueno, esto es lo malo. Aquí estamos nosotros y aquí tenemos frente a nosotros a ellos, a los que hay que quitar de aquí, que nos están invadiendo, que nos están empobreciendo y galvanizar ese resurgimiento. Hitler lo hizo así. Europa está viviendo una invasión con el respaldo de la Agenda 2030. La identidad europea, su cultura, su religión y por lo tanto su autonomía están en riesgo. Europa está viviendo un proceso de islamización que de no detenerse ese proceso la llevará a perder su identidad y el control sobre su propio territorio. ¿Podría el futuro Papa hacer algo para detener la invasión del Islam? ¿O está destinada Europa a observar la Sharia islámica que podría terminarse imponiendo por minorías que como una pequeña célula cancerígena toman el control de un pequeño barrio o localidad y luego termina siendo metástasis en toda la comunidad, pueblo o ciudad? Esto sumado con lo que acabamos de decir del restablecimiento de los valores, de la tradición, del detener la agenda del progresismo, del wokismo, tiene también un impacto y no se puede desligar. Aquí también la religión y el Papa puede jugar un papel fundamental. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Alejandro. Creo que la clave en todo lo que dijiste está en la palabra identidad. Esa es la verdadera clave detrás de todo lo que está sucediendo alrededor de Europa y de la importancia de la figura del Papa en todo este escenario. Europa en este momento está en una situación muy parecida a una crisis de identidad como la que tendría un adolescente a lo largo de su pubertad, en la cual está tratando de entender él qué es. Dejó de ser niño, sigue siendo niño, ahora es un hombre, no es un hombre. Y es lo mismo que le está pasando a Europa en este instante. El resultado de todo lo que esperamos que acontezca y ocurra, como lo comprendemos por las revelaciones de las profecías bíblicas, es un reordenamiento, un redireccionamiento de toda esta corriente política europea hacia un restablecimiento del pensamiento tradicional conservador de derecha, donde se restablezca otra vez la importancia de estas figuras que han venido siendo atacadas por el movimiento progresista wokista durante todos los últimos 15 o 20 años y que le permitan a Europa volver a sentir que tiene una identidad. Porque el problema, digamos, y quiero explicar esto un poco desde la perspectiva de lo funcional, antes que desde lo religioso o espiritual, una perspectiva de lo funcional. Y es decir, cuando tú tienes una sociedad que ha sido cimentada, construida sobre principios claros,
con roles establecidos para hombre y para mujer durante más de 2000 años. Y de repente le dices, no, esos roles ya no sirven, esos roles pueden ser cualquier rol. La sociedad puede ser lo que tú quieras, tú puedes ser lo que tú quieras. No hay límites de interpretación en lo que tú puedes ser. Parece funcionar en el discurso, pero el problema que esto genera es que una vez tú no tienes un límite sobre el cual definir lo que tú eres y lo que haces, al romper el límite y desdibujarlo por completo, pierdes la capacidad de definirte a ti mismo, pierdes la capacidad de decir yo soy esto o yo soy aquello. Ahora entras en una situación de claroscuro en la cual no puedes decir exactamente qué tú eres. Y eso es una crisis de identidad como la que sufre cualquier persona durante su adolescencia. Sumado a la invasión islámica, que también Exacto. afecta a la crisis de identidad. Exactamente. No es Entonces, solamente la deconstrucción de lo que es la figura masculina, la figura femenina, la familia tradicional que se conoce, en donde hay un ataque de la crisis de identidad en lo más íntimo, sino también la parte cultural y social de la identidad de un pueblo, permitiendo que una inmigración sin control, desbandada, a la cual muchos locales sienten que se les da más derecho que a ellos y que son sostenidos con los impuestos de los nacionales, de los nativos, están siendo, ellos también se sienten invadidos ahí. exactamente. Hay lugares donde, por ejemplo, han llegado a hacer manifestaciones. En España, por ejemplo, se pueden encontrar en algunas redes sociales donde salen grupos de personas gritando: España es cristiana, no musulmana, coreando eso en diferentes partes y se ponen de acuerdo. Lo mismo está surgiendo en otros países, o sea que ellos sienten que su identidad también se está viendo amenazada. Exactamente, exactamente. Y eso es importante porque, digamos, es un ataque que se da por todos los frentes, por todos los posibles frentes de la identidad tradicional que ha tenido la cultura europea, la cultura occidental, digámoslo así. Y eso incluye también el ataque no solo desde la diversidad del género, sino también de la diversidad religiosa, de la diversidad de identidad étnica, en la cual ha comenzado todo este flujo de inmigración musulmana, que no solo es árabe, eso es importante aclarar, no solo es un flujo de inmigración árabe, si bien es el principal componente del flujo de inmigración musulmana, pero también viene un flujo de inmigración musulmana muy fuerte de parte del África negra, de parte de estas naciones subsaharianas a través de España y el sur de Italia. También ha llegado un componente musulmán relativamente significativo de la parte más centrooriental de Asia, como Pakistán, India y Bangladesh, a través del Reino Unido, especialmente por ser excolonias británicas. Y todo este componente de diversidad étnica y religiosa que están trayendo a marchas forzadas digamos, estas organizaciones progresistas en Europa, también es parte de esa crisis de identidad que tiene el continente europeo hoy en día, que está agravando su crisis de identidad, pero que no solo pone en riesgo su crisis de identidad, sino que pone también en riesgo su existencia misma, ¿cierto? No es lo mismo tener una crisis de identidad, yo no entendiendo exactamente qué soy, Transitoria. que una crisis de identidad teniendo a otro a mi lado, que sí se multiplica mientras yo me extingo porque no tengo hijos. Estamos hablando de un cambio No pierdas demográfico. tu idea, no pierdas tu idea. Don Ernesto quiere decir algo de hace un momento. Don Ernesto, y luego seguimos con Alejandro. Sí, es que va el asunto en que, o sea, los europeos van a despertar, como alguna vez vimos, dijimos, ¿verdad? Van a despertar a una pesadilla, o están despertando, ¿no? De que son menos, tienen menos poder, menos economía, están amenazados, están invadidos. Lo están llenando de mezquitas. Sí, gente de otros lugares, además de la identidad, o sea, que sí, es una cuestión de identidad. Yo siento que la figura del Papa poderosa lo que puede llegar a ser es casi mezclándolo como Hitler, ¿no? O sea, va a parar y va a decir, él sí puede decir esto a los ojos de ellos, de los europeos, esto es lo bueno, esto es lo malo. Aquí estamos nosotros
y aquí tenemos frente a nosotros a ellos, a los que hay que quitar de aquí, que nos están invadiendo, que nos están empobreciendo, y galvanizar ese resurgimiento. Hitler lo hizo así. Eran los que estaban en condiciones muy, muy malas económicas, y se valió de decir, los malos son ellos y los buenos somos nosotros, y logró que trabajaran y que surgieran y se armara, se enriqueciera el país. O sea, hubo un cambio tremendo. Y eso con el respaldo moral o la autoridad moral de un papa diciendo, esto es así, la gente sí le va a hacer caso. ¿Creen ustedes, Alejandro, creen ustedes que se pudiera configurar una cruzada convocada, desde luego, por un papa en dos fases? Primero por la recuperación de Europa y luego por el anhelado sueño y control de Jerusalén después de la recuperación de Europa, porque lo que hay ahora es un caldo de cultivo en donde vemos que en un futuro, pareciera que no muy lejano, pudiera materializarse de que se levantará etnia contra etnia. Ahora, solamente con que un papa que llame otra vez a que retome las palabras de Juan Pablo II y volver a sus raíces, y que implica un reconocimiento de su identidad, empiece por una recuperación del continente europeo, porque tú, Alejandro, que viviste en el Medio Oriente muchos años, ¿hasta dónde llega el sueño de los que profesan la religión islámica a nivel mundial? Ellos quieren islamizar el mundo. ¿Se podría configurar una cruzada en dos fases? ¿Y qué impacto podría tener esto? ¿Y qué papel juega entonces este líder religioso sobre ese posible escenario? Alejandro. Las profecías bíblicas son claras al respecto. La respuesta simple es sí. Es algo que va a ocurrir. Es algo que debe ocurrir. Yo diría que realmente la pregunta es cuándo. La verdadera pregunta es cuándo el escenario va a estar listo para que esto ocurra. Lo que yo se me atrevería a decir es que el escenario no está listo aún. El escenario no está listo. Podemos percibir los cambios de corriente, podemos percibir la lucha entre grupos políticos, podemos percibir esta colisión entre facciones que existe, entre etnias y facciones de pensamiento en Europa. Sin embargo, aún, al menos a hoy día, la corriente progresista sigue siendo mayoritaria en Europa. Sigue siendo mayoritaria. Esto es importante tenerlo presente. Viene dándose un cambio de corriente, una fuerte colisión de fuerzas, pero aún domina el panorama. Esto es importante aún más en el escenario de contienda comercial que se está presentando entre la Unión Europea y Estados Unidos con las políticas arancelarias de tarifas que está imponiendo Trump sobre la Unión Europea y sobre muchos productos en general, lo cual está teniendo resultados mixtos en Europa. Si bien está produciendo un efecto de unidad, está produciendo efectos de unidad polarizados, alrededor de personas que dicen, listo, tenemos que tener un líder fuerte, capaz de luchar, de oponerse a estas políticas estadounidenses, en la misma línea, en la misma sintonía, y otro polo que dice, no, lo que tenemos que hacer es unirnos defendiendo la nueva identidad que hemos construido de progresismo, de defensa de los valores de diversidad, de identidad cultural, de inclusión. Esto muy enmarcado en una situación que se presentó con la Embajada de Estados Unidos en Dinamarca, donde la nueva política del presidente Trump, que le exige a las empresas que contraten con el gobierno estadounidense que deben eliminar todos sus departamentos de equidad, de inclusión y diversidad, y se le exigió a las empresas danesas que debían hacer eso si querían seguir contratando con la embajada estadounidense. Y esto ha traído fuertes llamados políticos dentro de la Unión Europea de que, bueno, nos vamos a subyugar, nos vamos a doblegar ante las políticas estadounidenses, o frente a qué estamos construyendo un frente unido. Y aquí es donde entra
esa verdadera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo el escenario político va a estar listo para que esta figura religiosa que es el Papa logre hacer este llamado a toda la población en Europa y la una alrededor de un frente común que permita reconstruir esa identidad cultural y religiosa europea, lo cual va a tener consecuencias, va a traer consecuencias. Una vez reconstruida esa identidad, esto va a traer claras consecuencias sobre todos los otros agentes que no van a lograr encajar en ese identidad. Sí, sí. Estamos hablando en primer lugar de la población musulmana en Europa, que claramente y de manera frontal y abierta se resiste a integrarse dentro de la comunidad europea, se resiste, se enfrenta a la policía abiertamente por defender que dentro de sus barrios se instrumentalice y se aplique la ley de la Sharia musulmana. Y esto va a traer consecuencias y ya ha empezado. Ya la Unión Europea cerró sus puertas en muchos frentes a recibir nuevos inmigrantes de manera abierta, así como lo hacía simplemente el que quisiera presentarse, quisiera entrar. Ya hay ciertos bloqueos de decir, bueno, ok, vamos a empezar a evaluar realmente los casos, porque no podemos seguir permitiendo que entre gente que no quiere integrarse a nuestra sociedad. Y eso algún día podría llevar a que el Papa cumpla un rol político de puertas afuera de la Unión Europea también, llamando a la recuperación e integridad con las otras comunidades cristianas minoritarias en Medio Oriente, lo cual puede traer consecuencias como ya lo conocemos del pasado. Sí. Muy bien, dijiste algo muy interesante, todo ha sido muy interesante, pero hiciste un planteamiento, la cuestión es cuándo. Quiero ir a ese planteamiento dentro de un momento, pero primero escuchar a don Ernesto, que también nos quería compartir algo. Don Ernesto. La percepción que tengo también es que los gobiernos o los gobernantes sí están, como mencionó Alejandro, ¿verdad? Buscan mantener la agenda del progresismo. Pero también no olvidemos, los progresistas son más escandalosos, son más activos. Y la gente normal normalmente no participa, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Así pasaba, bueno, en Estados Unidos. La gente que no estaba de acuerdo con el progresismo no se notaba mucho, pero a la hora de las votaciones que se pudieron dar, sí votaron a favor de quitar eso. Entonces, en Europa, los progresistas, entre comillados, los gobiernos están queriendo mantener esa agenda. Pero si surgiera un líder religioso que dijera que esa agenda definitivamente está mal, el pueblo, digamos, estaría muy de acuerdo. Simplemente no le gusta. A mucha gente no le gusta la cuestión del progresismo, del woke, pero como que no hay otra cosa que hacer más que aguantar. Y si sale un líder y les dice que esa parte está mal y que vamos contra eso, la gente sí se va a unir. Entonces, sí va a haber resistencia por parte de las élites que gobiernan, pero la gente no le está yendo tan bien y no están tan contentos con esa situación. Y cuando salga, van a estar muy de acuerdo con los valores tradicionales. Hay una guerra interna, porque para nadie es secreto los escándalos que la iglesia más grande del mundo, en la católica, ha tenido los escándalos internos de pedofilia, de homosexualismo. Entonces, puede haber una corriente interna que le agrade y le fascine, que se apoye desde la iglesia el tema del progresismo y el wokismo, que considera el apoyar esas conductas esté bien, pero sin embargo también hay considero yo que una gran mayoría que dice hay que volver a los valores tradicionales y no a la destrucción de la familia, no a la destrucción de la identidad de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, y tratar de confundir a la sociedad. Y como lo explicaba el señor Ernesto Neri, mucha gente cansada al respecto. O sea que lo que se está viviendo es un gran terremoto interno, una gran convulsión interna dentro de lo que es la iglesia cristiana más grande del planeta, que es el catolicismo. Y un futuro líder que restablezca esos valores,
y que la lleve otra vez por una senda más tradicional, gozaría de más aceptación. Ahora, viene también lo siguiente. La crisis que está viviendo Europa evidencia la urgencia de un líder político, carismático, que lleve a Europa a ocupar el lugar más prominente en el mundo. Podría lograrlo sin el acompañamiento de la iglesia cristiana más grande del planeta, cuyo líder sabemos que es el Papa. Y ahí viene de la mano del planteamiento de la pregunta que decía Alejandro de cuándo es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿Podrá haber alguna relación con un futuro papa? Pero si llegara un líder carismático, un líder político, que le llegue a la sociedad y que trabaje de la mano con este líder religioso, ¿qué efecto podría tener esto tanto para el uno como para el otro y para la sociedad, para la cultura europea, para la identidad europea, y qué protagonismo podría llegar a tener entonces Europa a nivel mundial y qué repercusión puede tener esto sobre, por ejemplo, lo que es ahora la invasión islámica en Europa, que está teniendo unas consecuencias bien graves y que está llevando a que se despierte un sentimiento nacionalista en donde diga Europa para los europeos. ¿Será acaso ese el momento del que hablaba el señor Alejandro Silva? Porque el Papa solo podrá generar estos cambios, o podríamos irnos del otro lado, un líder político carismático y que por muy buenas ideas solo podría trabajar en el fortalecimiento de Europa, y pensemos qué podrían lograr los dos juntos. Alejandro. Es correcto lo que mencionas y ese es el cuándo. ¿Cuándo es cuando el escenario político europeo esté listo y cimentado alrededor de esa figura que finalmente pueda decir ese es el camino correcto? Ahora, yo voy a hacer una apuesta acerca del cómo se puede llegar a ese cuándo. Me atrevería a decir que dada la alta bipolaridad que existe, la polarización que existe en las fuerzas políticas europeas, se va a dar una transición relativamente golpeada en la cual los partidos, llamémoslo así, de derecha, van a comenzar a ganar poder cada vez un poco más, sin obtener todavía una mayoría absoluta que les permita gobernar en solo. Esto va a conllevar a que la sociedad europea, junto con los llamados de este nuevo líder religioso, que puede estar en cabeza de la Iglesia Católica dentro de poco, comiencen a ser llamados para reconstruir la identidad europea, sin que esto necesariamente choque de frente en un momento inicial contra los otros elementos que aún existen en Europa, como esta alta población musulmana creciente. Ahora, de lo que sí va a venir esto acompañado es del cierre de fronteras, porque necesariamente tienen que cerrar la casa para empezar a reorganizar. Pero va a ser una reorganización desde lo cultural, desde lo económico, en un primer paso. Cuando esa reorganización esté hecha, cuando esté en sitio, cuando la gente pueda distinguir claramente, hey, el europeo es este y no es aquel. Cuando la gente pueda observar claramente y entender los límites entre decir, nosotros somos parte de una sociedad europea y estas otras personas no solo no lo logran, no quieren ser parte de esa sociedad europea. Entonces es cuando dominarnos además de eso. Y que además, exacto, y que además quieren reemplazarnos, suplantarnos, imponerse sobre nosotros. Entonces va a llegar una segunda fase de transición que van a decir, bueno, yo no puedo vivir en la casa con el enemigo. Eso no tiene sentido. Hay que sacarlo. Necesariamente hay que sacarlo. Y allí es importante que si bien o mal, la Unión Europea, a pesar de su gran apertura, con muchas de estas personas, estos inmigrantes que han venido especialmente desde el comienzo de la guerra civil siria, son personas que se han establecido, se han radicado en Europa, pero con figura de residencia. Y eso es fundamental. Hay que ver que los gobiernos progresistas por lo menos dejaron la puerta abierta para poder echarlo de la casa.
porque si hubieran sido recibidos con nacionalidad, todo lo que hubieran podido hacer es esperar a que cometan un crimen para ponerlos en la cárcel. Ahora, si tienen residencia, aunque sea residencia permanente, aún son objeto de ser revocables de ese permiso de residencia y pueden ser revocables de forma masiva. Eso es importante. Al menos quedó la puerta abierta como instrumento político en ese sentido. ¿Podrían los líderes de derecha que se empiecen a establecer en Europa tomar los ejemplos que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump, donde inclusive a los estudiantes ya les van a empezar a hacer una revisión de sus redes sociales, porque si encuentran que ellos utilizan expresiones antinorteamericanas o forman parte de grupos que atacan a Estados Unidos, entonces no le van a permitir ni siquiera el ingreso al país o los expulsan, porque ellos dicen, aquí Exacto. viniste a estudiar, a prepararte y a formarte, no atacar al país que te está abriendo las puertas para que estés mejor. Exactamente. Eso va a ocurrir en algún momento. Eso va a ocurrir en algún momento. Lo único que yo pensaría, y apuesto por ello, es que no ocurra, no sea un fenómeno que ocurra todo de golpe, sino, como te digo, ocurra al menos en tres fases. Una primera fase donde se reconstruya desde lo ideológico, desde lo filosófico, desde lo religioso y cultural, reconstruir la identidad europea, una identidad que está totalmente disuelta, volverla a construir para que la gente logre entender qué es el europeo, qué no es el europeo, y de ahí se pasa a una segunda fase donde digan, bueno, aquello que no logra integrarse a nuestra sociedad, si no se integra, tiene que salir. Y una vez se completa esa segunda fase, entonces entrar en una tercera fase de expansión internacional de su identidad. Volveríamos a entrar en una figura de un tiempo donde Europa comienza a posicionarse verdaderamente como superpotencia, no simplemente como una potencia de segundo plano, de segundo lugar, como lo hacen hoy en día, digamos a la sombra de lo que haga Estados Unidos, a la sombra de lo que hagan China, a la sombra incluso de lo que hace Rusia, que siendo un país no desarrollado económicamente, sigue siendo claramente una potencia mucho más poderosa que la Unión Europea en el escenario internacional. Y ahí es donde vamos a ver realmente una Unión Europea de la mano de un líder religioso, llevando esa identidad cultural, religiosa, política, militar hacia un escenario internacional para ubicar a la Unión Europea como una superpotencia política y también militar. Y donde puede venir a cabo el cumplimiento de la profecía, donde Europa se vea de la mano de este líder religioso llevado a un llamado por recuperar el control de las tierras en Medio Oriente con una excusa u otra, sea como mediador de paz, sea como garante de los derechos de las comunidades cristianas. Excusas hay millones y en su momento vendrán y fácilmente se establecerán dentro del discurso político. Ya le doy la palabra a esto porque esto es bien interesante, porque hay muchas personas en Europa que están diciendo, Rusia no nos va a invadir, no le tengamos miedo a Rusia, que no, Rusia no tiene interés por invadir a Europa. Nos están invadiendo, son los musulmanes, nos están invadiendo, son aquellos que tienen el deseo de conquistar Europa e implementar su religión acá y tomar el control del gobierno y del territorio. Estamos más preocupados hacia la amenaza rusa que a la amenaza que estamos teniendo conviviendo con nosotros. O sea que, de hecho, a nivel profético, de lo que se habla antes de una confrontación con los reyes de Oriente, de los cuales forma Rusia, es una confrontación del rey del norte que se representa con Europa, con el rey del sur que se representa entre ellos con los países que practican la religión musulmana o el Islam. Don Ernesto iba a hacer alguna anotación al respecto. De acuerdo con lo que dice Alejandro, se va, digamos, a justificar como algo moralmente aceptable, si el líder religioso lo presenta de esa manera, de sí querer sacar a los que son de otra raza y de otra religión y que no se quieren integrar. Entonces, la gente blanca europea, respaldada por este líder religioso, influida por este líder religioso, sí va a tomar acciones para quitarlos, porque son otra raza, otra religión, no se quieren integrar
están en nuestra contra, entonces casi que por defensa propia empezar a sacarlos. Y ahí se van a dar esas guerras interraciales y se va a ir formando la cuestión de identificar al rey del sur. Y entonces primero van a tratar de sacarlos de Europa, porque podemos decir, se los están comiendo. Realmente en población, se están apoderando de Europa. Entonces cuando despiertan y ven eso, pues con la ayuda del líder religioso y dice, esto está moralmente correcto, vamos a sacarlos, van a empezar esos conflictos. La crisis que estamos viendo nosotros en Europa muestra la necesidad de un líder político, carismático, un líder que le llegue al europeo, que propenda por el fortalecimiento del europeo y que cuide la identidad europea, y a la vez va a trabajar en armonía y de manera estratégica con un futuro papa que, haciendo uso de la fe, que es lo que amalgama al continente europeo, que está por encima de las diferencias culturales, lingüísticas, económicas y de costumbres, la fe sí los une, puedan llevar a Europa a ocupar entonces el papel protagónico que va a ocurrir a nivel mundial. Vemos que la crisis y lo que está viviendo en Europa entonces solamente pueden ser resueltos por esos dos individuos. La crisis se va a agravar más. Yo creo que Europa sí está a punto de tocar fondo, no ha tocado fondo aún. Se va a agravar más. Porque me gustaría trabajar en un futuro podcast, y desde ya los estoy invitando, para que hablemos acerca del interés que tiene el Islam sobre Europa, para poder comprender hasta qué punto quieren ellos llegar y cuál va a ser el punto álgido en el cual ya no aguante más y la situación explote, para que se vaya lo que es etnia contra etnia. Palabras finales, Alejandro, tu apreciación final. Estamos en un momento crucial, estamos en un momento crucial de la historia, en la cual estamos presenciando cambios de corrientes tremendos, cambios de corriente como no lo hemos visto antes, y es un momento en el cual debemos seguir estando alertas, debemos seguir estando muy alertas para comprender cuándo se van a presentar estas figuras, estas nuevas figuras que van a llevar a cambio estos cambios que sabemos que están profetizados, que van a ocurrir y que van a traer este nuevo paradigma de orden mundial. Sigamos atentos a ellos. Don Ernesto, su apreciación final. Sí, como mencionaba usted, Europa todavía va a bajar todavía más, va a tener más problemas, más crisis, que las van a llevar a esa situación de que ya no, que se van a ver de veras su existencia amenazada. Entonces, en esas circunstancias, cuando sí están amenazados, es cuando surgen los líderes. Tanto el líder político como va a surgir el líder religioso. Y entre ellos dos van a presentar la situación de que van a salvar a Europa, que la van a regresar a su grandeza. Como decía Trump, ¿no? De que hace América grande otra vez. Aquí sí va a ser hace Europa grande otra vez, ¿no? Solamente a través de la unidad que van a generar el líder religioso y el líder político, trabajando juntos. Separados no pueden tener ese efecto tan grande, pero juntos van a cambiar realmente el escenario mundial. Caballeros, muchas gracias por sus análisis, su opinión y por sacar un tiempo para compartir con nosotros la perspectiva de la situación de lo que está ocurriendo en el escenario mundial.